¡Salió! ¡Salió el tofu! Buenas, ¿qué tal? Yo soy Jules Yo soy Otto. y hoy les traemos una receta vegana de tofu básico firme. Estábamos en cuarentena, así que se nos ocurrió hacer una serie de recetas veganas y la primera que dijimos es la del tofu. Sí, el tofu no es un queso, es un alimento alto en proteínas a base de poroto de soja. Es súper fácil de hacer, lleva tiempo, pero es fácil de conseguir todos los materiales, así que bueno, manos a la obra. La lista de ingredientes para 1 kilo de tofu comienza con las 4 tazas de porotos de soja, mucha agua. Vamos a necesitar un limón grande por 14 cucharaditas más o menos y una cucharadita de canela. Los elementos de cocina que vamos a utilizar es la licuadora o mini pimer, una olla grande, vamos a usar una cuchara de madera, un colador y la tela para colar, que es esencial para poder ordeñar. Además un tupper. Vamos a usar un bowl, un sorbete para quitar el aire y una bolsa o film plástico, pero en lo posible usen una bolsa para luego poder reutilizarla. En este momento pasamos a agregar las 4 tazas de porotos de soja secos. En lo posible, si encuentran orgánicos estarían buenísimo y si no, no hay problema, usen los comunes. Ahora agregamos el agua, tiene que ser por cada taza de soja 2 tazas y media de agua. Luego lo dejaremos en remojo de 8 a 12 horas. Luego de ese tiempo, los porotos habrán doblado su tamaño. Nosotros tuvimos que usar 2 tuppers, de hecho. Entonces empezamos a vertir los porotos en la licuadora y más o menos ponemos por una taza de porotos mojados 2 tazas de agua. Ahora lo vamos a mixear por un ratito hasta que veamos que más o menos queda homogéneo. Ahora vamos a usar el colador y sobre este vamos a poner una tela para colar, una bolsa de leche o lo que tengan a mano. Nosotros teníamos una remera de algodón de tramo fino, así que podíamos colar tranquilamente con esto. Luego la lavamos y la seguimos utilizando. Esto nos va a servir para poder filtrar la leche y separar la leche de la cara. Ahora vamos a vertir todo el contenido del mix en la tela y van a ver que es un poco espesa. Ahora junten bien todos los bordecitos de la tela para que no salga por encima cuando empiecen a ordeñar. Tienen que apretar bien fuerte para que salga todo el contenido líquido y van a ver que va a quedar como una parte sólida. Esa es la famosa okara. Cuando la abren van a ver que es como una especie así como de harina mojada. Se trata de justamente la pulpa de la soja y es muy importante para muchas otras recetas. Así que no se olviden de guardarla porque más adelante les vamos a estar pasando algunas recetitas. Bueno, ya pasó la parte más compleja, así que ahora agarramos la leche y la vertimos en la olla. Como estábamos súper ansiosos por probar estas recetas, separamos 2 litros de la leche de soja y un puñado de porotos de soja para germinar. Encendemos la hornalla y ponemos a calentar nuestra leche de soja y empezamos a mezclar constantemente para que no se pegue en el fondo. Ojo, siempre a fuego medio porque si lo ponen a fuego alto la leche va a subir y va a ensuciar toda la hornalla. Bueno, cuando ya está a punto de hervir le ponemos una cucharadita de canela. No significa que vaya a saber a canela, simplemente la canela sirve para opacar el sabor feo de la soja y tampoco que no sepa limón fuerte. Queda un sabor neutro súper bueno para poder utilizarlo en cualquier tipo de recetas. Bueno, ahora vamos a separar nuestro limón, un limón grande, que son más o menos las 14 cucharadas. Y después de que finalmente hierva toda nuestra leche de soja, vamos ahora sí a bajar el fuego y proceder a poner ahora sí las 14 cucharadas de limón. El limón lo que va a hacer básicamente es cortar o cuajar la leche. No se olviden luego de poner el limón, poner la hornalla nuevamente a fuego medio. Esperan unos 10-15 minutitos y van a ver cómo empieza a separarse el suero de lo que sería el tofu. Bueno, intentamos hacer el método más convencional para hacer tofu. Se basa en básicamente hacer unos agujeritos en un tupper para filtrar el suero y de esta manera separarlo definitivamente de lo que es el tofu. Pero esto se logra por medio de la presión. Lo que tenemos que hacer es poner en una especie en el tupper básicamente, una tela y con un colador empezar a extraerlo filtrando la mayor parte del suero y luego vertiéndolo directamente sobre nuestro tupper. En este caso nosotros no teníamos un tupper que agujerear, entonces utilizamos simplemente una bandejita esta de los chinos. Lo malo de haber utilizado una bandejita esta de los chinos es que al no ser tan firme constantemente se expandía y se contraía y por más presión que le hagamos nunca llegaba a tener cuerpo y por lo tanto rigidez. Tenemos que poner algo encima que haga presión y de esta manera después de 5 horas teóricamente tendrá que quedar rígido, pero
no queda rígido para absolutamente nada. Se desarmaba cada vez que lo cortábamos o lo agarrábamos, cualquier cosa, era muy difícil de maniobrar. Pero si le sale así, por favor no lo tiren porque es justamente la textura que se necesita para hacer la receta del queso tofu, que va a ser nuestro próximo video. Bueno, para el segundo intento lo que hicimos fue colar nuevamente, así como colamos al principio la cara. Bueno, colamos el tofu completamente. Tenés que apretar súper bien para que salga todo el suero. Luego vamos a amasar el tofu hasta que veas que se une con más facilidad. Después lo pasamos al tupper final donde lo vamos a guardar. Tenés que apretarlo bien con las manos, con una cuchara, sácale todo el aire que tenga para que te quede bien compacto. Intenta que la superficie te quede bien plano porque esa va a ser, al darlo vuelta, la base de nuestro tofu. Ahora tenemos que envolver todo el envase en papel film y cerrarlo herméticamente. Luego, por algún huequito que quedó, metemos una pajita y sacamos todo el aire, o sea, lo sellamos al vacío. Fíjate de apretar bien a los costados para que no vuelva a entrar al aire. Luego cerralo. En este momento ya tenemos preparada una olla con agua a punto de hervor y vamos a proceder a meter todo el paquete en el agua. Intentá en lo posible meter algún plástico que sea apto para cocinar, para que no se te derrita. Ahora tapamos y dejamos hervir por 30 minutos. Bueno, pasados los 30 minutos de hervor, tenemos que sacarlo del agua y dejar que se temple un poco, así no nos quemamos las manos, y empezamos a sacarlo del film o de la bolsa, lo que hayan elegido. Toman un plato, lo apoyan boca abajo para poder desmoldar el tofu. Y listo. ¡Sí, Lisandro! Bueno, esperamos que les haya gustado, que lo hagan en sus casas y por favor, si lo hacen, mándenos fotos a mi Instagram, que es @JuiceWalker. Estaremos muy felices de compartirlos y ver que les haya salido bien. Bueno, nos estábamos olvidando de compartirles el modo de conservación del tofu. Normalmente lo pueden conservar en heladera aproximadamente unos 15 días. A nosotros nos dura 2 días porque la verdad que está buenísimo. Pero nada, lo tienen que poner en un tupper con agua. Y todos los días cambiar esa agua porque si no adquiere un olor medio rancio y se pudre. Así que nada, todos los días agua, lo cambian, no se les va a desmoronar si esto es firme, así que tranquilos. Y luego si lo quieren frizar, pueden hacerlo seco, lo cortan primero en las lonjitas y lo meten en el freezer. Lo que sí va a cambiar luego su textura, que está muy bueno para cuando quieres hacer panceta, pollo, etcétera, etcétera, que después le vamos tirando unos tips. El sabor del tofu es totalmente neutro. Eso lo logramos gracias a que le pusimos canela, porque si no el sabor de la soja sería un poquito fuerte. Puede gustarte como que no, a mí me gusta comerlo tal cual, así, sin ese lo come a nada. cucharadas, tipo, se lo zambute así nomás. Pero a mí no. A ella no le gusta. A mí no, a mí me gusta hacerlo, no sé, en lonjitas y ponerlo a la plancha con salsa de soja. Me gusta hacer tofu, me gusta hacer nuggets, me gusta hacer yogur, me gusta todo. Tipo, en el tofu, en todo, en cremas, en papas dulces también se puede hacer, ¿cómo se llama? Se puede hacer tiramisú, etcétera, etcétera, etcétera. Súper versátil el tofu. Si lo comen natural, está de 10 también, o sea, son gustos. Lo bueno de que el tofu sea tan neutro es que le podemos dar el sabor que más nos guste. Es decir, el tofu en sí es muy permeable, entonces basta con rociarle un poco de salsa de soja o ponerle algún condimento que nos guste como para que adquiera ese sabor y entonces lo podamos comer más fácil. Me hizo acordar una receta que después se les voy a tirar, que era el bacon, o sea, la panceta en cubitos así toda durita y todo espectacular para hacer las papas con cheddar y panceta vegana. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho. Es una receta bastante simple, simplemente lleva un poco de tiempo hacerla. Si lo haces un día en cantidad, tenés para rato. Cualquier duda nos dejan un mensajito en la cajita de comentarios y se los responderemos. No se olviden de suscribirse y activar la campanita, así les llegan todas las notificaciones. Este canal es nuevito. Estamos en cuarentena, así que se nos ocurrió empezar a subir algunas recetitas veganas. En un futuro esperamos hacer muchos tipos de contenido diferentes. Esperamos que nos acompañen en este camino y bueno, verán muy pronto mucho más de Yelkers. Así que bueno, nos vemos. Hasta luego.